Pueden tomar sus lugares y quiero pedir un enorme perdón a los santaceneros que hicieron un enorme esfuerzo. Hoy tocaba Santa Cena y dijeron vamos a ir a la iglesia hoy y resulta que hoy, qué chasco, no hay Santa Cena. ¿Por qué? No es un olvido, no es una distracción, sí nos olvidamos de anunciarlo. Como el próximo fin de semana es Semana Santa y Pascua, consideramos que tiene mucho más significado participar de la mesa del Señor en un evento recordatorio de lo que recordamos siempre, pero que se aplica muy especialmente. Así que el próximo domingo sí vamos a tener nuestra Santa Cena. Y voy a compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios bastante largo, todo un capítulo. Así que si desayunaste, ese O estuvo de más. Así que si desayunaste poco, bueno, tráete tu vianda. Bueno, no te preocupes, vamos a terminar en tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 7, nos dice lo siguiente. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca hasta Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos de delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén. En este pasaje que hemos leído hay dos textos que se pueden leer también de otra manera. Cuando en el versículo 2 nos encontramos que al final nos dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea que durante 20 años que el arca no estaba en el tabernáculo, Israel lamentaba en pos de Jehová. Y nos dice otro texto bíblico, otra versión bíblica, la Nueva Traducción Viviente, que Israel lamentaba pensando que Jehová los había abandonado. Esta es la correcta idea de lamentar en pos de Jehová.
Eso de lamentar en pos de Jehová nos habla de la figura de alguien que se va enojado, indignado, repudia a la mujer y la mujer detrás llorando y lamentando, no, volvé. Esa era la idea. O sea que la mejor traducción es esta: lamentaban pensando que el Señor los había abandonado. Pero el otro texto que quiero compartir, que tiene también una diferencia en la traducción, el versículo 12, cuando dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Puede también traducirse: Dios nunca dejó de ayudarnos. Y quiero hacer el contraste entre estos dos conceptos. 20 años. Son muchos 20 años, ¿no? A ver, levanten la mano los menores de 20 años. A ver, levanten la mano los menores de 20 años. Bien, tenemos poquitos, ¿no? Bien, imagínate toda tu edad pensando que Dios te abandonó. Algunas veces podés estar 3 días, una semana, un mes, pensando Dios no se acuerda. Pero 20 años, hay que bancársela, ¿eh? 20 años pensando que Dios me abandonó, y de pronto, luego de un montón de manifestaciones, Samuel pone una piedra que nos indica que siempre hubo algo. Es decir, cuando vos te encontrás con una piedra y te preguntan cómo empezó esa piedra, lo que vas a decir: esa piedra estuvo desde siempre, esa piedra tiene mucha antigüedad, y donde yo la ponga quedará para siempre esa piedra si queda en un lugar desierto. Así que nada mejor que una piedra para hablar de perpetuidad, para hablar de eternidad. Nada mejor que una piedra para darnos la imagen de algo que permanece. Y en esa piedra escrito: Dios nunca dejó de ayudarnos. En otras palabras, aunque pienses que Dios te abandonó, Dios nunca dejó de ayudarte. Te lo digo otra vez: aunque pienses que Dios te abandonó, Dios nunca dejó de ayudarte. Decirle al de al lado: si pensás que Dios te abandonó, decirle, ponele onda, dale. Si pensás que Dios te abandonó, embromate. No. Dios nunca dejó de ayudarte. A ver, decílo con énfasis: Dios nunca dejó de ayudarte. Israel se había alejado del Señor. Hubo líderes que los habían decepcionado. Obviamente, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas terribles que al final caen en la batalla contra los filisteos. Cuando cae un líder, hay un verdadero desastre en el pueblo. ¿Por qué? Porque el líder es aquel en el que se apoyan las personas. Muchos lo ven como modelo. Muchos dicen: bueno, me inspiro en este modelo, me apoyo en este modelo, dependo de este modelo, sé que este modelo es el que me va a ayudar. Y de pronto el líder Tenemos cada manifestación espiritual. En la primera reunión también. Tremendo, ¿no? Esta es la inteligencia artificial, es el anticristo. Pero esta venía con más ritmo. Bueno, cuando un líder fracasa, el resto del pueblo se desmoraliza, porque lo veía como modelo, como el agente de apuntalamiento. Entonces uno empieza a recurrir a su propia naturaleza. Así que el pueblo estaba desmoralizado. Los hijos de Elí, cuando se van a la batalla, o mejor dicho, cuando el pueblo va a la batalla, estaban lejos de Dios, estaban mal, había un caos a nivel espiritual, así que los filisteos estaban prevaleciendo sobre ellos, hasta que a alguien se le prende la lamparita y dice: ¿por qué no llevamos el arca del pacto, que es símbolo de la presencia de Dios? Así que les avisan a los hijos de Elí, y Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que Elí fue el que estaba en las escalinatas del templo, ahí en una sillita, medio recostado, y la ve a Ana, la mamá de Samuel, la ve que estaba llorando, y Elí era gatillo fácil,
Él primero disparaba, después preguntaba y dice, mujer, digiere tu vino. Y Ana estaba abatida, estaba destrozada, diciendo, no estoy borracha, estoy clamando a Dios por un hijo. Bueno, que el Señor te dé un hijo. Y siguió su camino. Pero Elí se caracterizaba por ser un hombre poco esforzado, el hombre, un vago era. Se lo pasaba en una silla, ¿no? Y ahí la vio a Ana. Cuando uno se lo pasa inactivo, ve lo que no tiene que ver. ¿Te gusta la idea, no? Así que más vale quedarte activo, no te quedes en una sillita. Bueno, el asunto que van los hijos de Elí a la batalla con el arca y todo el mundo pensando, ahora Israel va a vencer. Pero ¿sabes lo que pasa? Los rituales no sirven de nada si no van acompañados de un corazón recto y santo. Vos podés levantar tus manos, podés gritar, podés zapatear, podés convulsionar delante de la presencia de Dios, podés hacer montones de cosas, cantar, maravilloso, pero si no va acompañado con un corazón que va al mismo compás de lo que haces, no sirve de nada. Y así fue que los filisteos no solo le dieron una paliza, sino que los hijos de Elí murieron. Cuando le dan la noticia a Elí, ¿dónde te imaginás que estaba Elí? Otra vez sentado en la silla. Estaba con la silla medio inclinada hacia atrás. ¿Viste cuando ponen la silla medio hacia atrás con las dos patas que hacen equilibrio y la balancean? Y cuando se lo dijeron, se puso tan mal que perdió el equilibrio y se fue para atrás. Y murió desnucado. Así que si tenés una mueblería, una fábrica de sillas, no le pongas Elí, que es mala propaganda. No, muy, muy mala propaganda. La silla se rompió, el hombre estaba un poco excedido en peso. Claro, estaba inactivo el hombre. Una de las nueras de Elí estaba embarazada y justo con toda la conmoción y todo el dolor de esto empieza a dar trabajo de parto y cuando da luz muere. Así que esa descendencia de Elí quedó absolutamente huérfana. Así estaba Israel. Y de pronto los filisteos capturan el arca. El arca queda en varias ciudades, de las 5 ciudades que tenían los filisteos, va migrando de una a otra ciudad, porque Dios cuidaba el arca y cada ciudad que tenía el arca de los filisteos era una ciudad que tenía algún problema, alguna calamidad, así que la iban traspasando. Así que por 20 años el arca estaba fuera del tabernáculo. Israel se lo pasaba lamentando. No había gozo. Habían perdido el símbolo de la presencia de Dios. Por eso pensaban que Dios los había abandonado. Samuel ya había dejado de ser un adolescente, era ya un hombre grande y empieza a hablarles de parte del Señor y les dice, si ustedes quieren un avivamiento, para decirlo de otras maneras, tienen que tomar ciertas decisiones. ¿Y cuáles eran esas decisiones? Las que vamos a ver en un rato. Era la decisión de quitar los obstáculos, la decisión de entregarse de lleno al Señor, la decisión de servir plenamente al Señor, cumplir con el Señor y tener un corazón muy, muy preparado. Y Dios ahí les da la victoria. Y cuando les da la victoria, después de haber tomado esas decisiones, es entonces cuando Samuel toma esa piedra de ayuda, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios no dejó de ayudarnos. Dios nos seguirá ayudando. Y ahí vino el gran avivamiento. Cada vez que los israelitas veían esa piedra, podían pensar, aunque nos portamos mal, Dios no dejó de ayudarnos. Aunque pasaron 20 años de silencio, donde parecía que estábamos de derrota en derrota, Dios no dejó de ayudarnos. Aunque tuvimos pérdidas por nuestra propia irresponsabilidad, por nuestra propia causa y culpa, Dios no dejó de ayudarnos. Era una forma de decir, Dios siempre está. Dios no se mantiene alejado. Los que a veces nos alejamos somos nosotros. Por eso cuando hablamos de un avivamiento, no se trata que Dios venga, que Dios descienda, sino se trata que nosotros nos elevemos. Los avivamientos pueden tener acciones de Dios, intervenciones de Dios, porque Dios se lo pasa interviniendo. Estos son los milagros de Dios. Sin embargo, la gran parte de los avivamientos está en nosotros. A veces nos ocurren ciertas cosas en la vida, ciertos desgastes,
que hacen que pongamos piloto automático y hasta que pensemos que Dios nos dejó solos, que Dios se apartó de nosotros, que estamos detrás y solemos a veces lamentarlo. Ahora, ¿cómo elevarnos? ¿Cómo recuperar avivamiento en nuestra vida? Cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando de un fuego que se está apagando, porque esta palabra sale de lo que Pablo le dijo a Timoteo, que le dijo: te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, el cual fue puesto por imposición de mis manos. Es decir, aviva el fuego. Esto no era cosa de Dios, era responsabilidad de Timoteo. No decía: esperá a que Dios en algún momento remueva las aguas y estate atento que Dios caprichosamente va a actuar. No. Vos, te ruego que vos lo avives. Así que avivar significa hacer que esta llama esté ardiendo. Avivamiento tiene que ver con fervor. La palabra fervor viene de hervor. El antiguo castellano cambiaba las F por las H por las F, de ahí hierro o fierro. Aunque uno piensa hierro, piensa en el metal y piensa fierro, ya me están afanando, ¿no? Se pone el fierro en la cabeza. Pero más o menos esta es la idea. Y fervor habla de hervor, ebullir. ¿Cómo lograr que nuestras vidas sean vidas de cristianos que estamos en puro fervor, avivados? ¿Cómo salir del aburrimiento espiritual que a veces hace que terminemos como Elí, sentados en la silla, viendo cosas que no debemos ver? El versículo 3 tiene la clave de lo que Samuel le dijo al pueblo de Israel, lo cual, cumpliendo el pueblo de Israel, logró lo que estaba esperando. Dice el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, primero, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Segundo, preparad vuestro corazón a Jehová. Y tercero, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Así que, primer condición, quitar los obstáculos. Los israelitas estaban buscando a Dios, pero lo estaban buscando de una forma equivocada. Es decir, cuando sintieron que Dios los había abandonado, cuando pensaron que Dios los había abandonado, Dios no los había abandonado, pero la falta de fe hace que nos mantengamos lejos de Dios porque pensamos que Dios está lejos. Entonces empezaron a echar mano a una serie de recursos que trataban de reemplazar a Dios. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a los creyentes. Hay ocasiones en la vida en las que sentimos la lejanía de Dios, sentimos el abandono de Dios, son parte de los procedimientos con los que Dios trabaja en nuestra vida, a veces son consecuencias de decisiones mal tomadas por parte de nosotros. Y en esas ocasiones en las que nosotros lo percibimos a Dios lejos y no lo buscamos, empezamos a aferrarnos a soluciones como las que Israel había tomado. Empezó a buscar alternativas de Dios. ¿Qué alternativas? Y bueno, los ídolos de siempre, Astarot, Astarte, Baal y tantos otros dioses. Esos dioses les infundían cierta confianza, les infundían cierta seguridad, pero no les daban seguridad. Les inspiraban seguridad, pero no se la daban. A veces nosotros buscamos alternativas a Dios. Buscamos la alternativa de la ira, de la justicia propia, de la trampa, de la mentira, y vamos haciendo un hábito de estas cosas. Otros van un poco más lejos y llegan a las adicciones y a acciones que no corresponden, y otros hasta ciertos procedimientos que no tienen nada que ver con la fe y hasta son contrarios de la fe, y nos vamos aferrando a estas acciones, reemplazando esa supuesta ausencia de Dios y cambiándola por lo que nosotros nos hace sentir más seguros. Claro, los dioses eran fantásticos porque les prometían un montón de cosas y no le pedían nada a cambio. Esto es lo que ofrecen las religiones humanas. Las religiones humanas te ofrecen cualquier cosa que luego no te la dan y no te piden nada. Por eso la gente prefiere ir al curandero que ir a un médico en algunos casos. ¿Por qué? Y porque el médico te receta, tenés que gastar plata en la farmacia. El curandero, le pagas al curandero y te da la solución mágica. Claro, después te morís sin dolor, pero bárbaro, todo fenómeno, ¿no? El asunto que a veces nosotros queremos el camino mágico, el camino fácil,
y hacemos un hábito de ese camino fácil. ¿Crees que Dios avive tu vida? ¿Querés avivar tu vida? Quita los obstáculos que se interponen entre vos y el Señor. Quita los hábitos que te están deteniendo de tu búsqueda de Dios. Quita aquellas cosas que te das cuenta que están interponiéndose, que te están distrayendo, que te están quitando el foco del Señor. Nunca vas a poder recibir mucho del Señor al no ser que te concentres en el Señor. Yo cuando era chico en la escuela, tuve en algún momento tiempos de falta de aprendizaje. No me quedaba nada, absolutamente nada. Yo pensaba que era un burro. ¿Y sabés cuál era mi problema? La maestra decía algo y yo ya ahí me disparaba soñando. Entonces estaba viendo la mejor de las películas y encima tenía una cara de prestar atención bárbara, ¿no? No aprendía nada. Hasta que un día me di cuenta cuál era el secreto, prestar atención. Cosa que me cuesta. Bueno, ¿querés recibir de Dios? Concéntrate en el Señor. No podés recibir de Dios mientras te los pasás mirando la novela de la tarde. No podés concentrarte en el Señor si te lo pasás pendiente de cada programa de economía y de política. No, ahí hasta lo ve al diablo, ¿no? Buscá a Dios de verdad, quitá los obstáculos. En segundo lugar, Samuel les dice, dispongan su corazón. ¿Qué era esto de disponer, de preparar vuestro corazón a Jehová? Hicieron una cosa interesante. Samuel tomó un cántaro y derramó agua delante del Señor. ¿Qué es esto que quiso hacer de derramar agua delante del Señor? Y por supuesto los había hecho ayunar, porque este cántaro de agua representaba las lágrimas que habían derramado los israelitas durante todo ese tiempo. Era como un decir, Señor, este cántaro de aguas está representando el llanto que el pueblo tiene por sentir tu ausencia. En la Biblia, cada vez que se habla de comer y beber, metafóricamente se está hablando de gozo, de fiesta, de alegría. Ayunar, al contrario, habla de búsqueda, de privación, de angustia, de ansiedad. Y lo que estaba haciendo Samuel en ese momento era justamente mostrar lo que era el corazón del pueblo. Queremos que Dios avive nuestras vidas, queremos experimentar un renuevo en la presencia de Dios. Nunca lo vamos a lograr hasta que no preparemos nuestro corazón. ¿Cómo preparás tu corazón? Pasando por un proceso que acá Samuel lo refleja con ese cántaro de agua y con ese ayuno que manda. Arrepentimiento. El arrepentimiento es el agente que nos lleva a encontrarnos con el Señor. ¿De qué manera? Algunos piensan que arrepentimiento es lo mismo que remordimiento. Que arrepentimiento es el dolor por las consecuencias sufridas de una mala acción. Esto no es arrepentimiento. Esto es dolor por las consecuencias. En la Biblia, arrepentimiento significa cambio de parecer, cambio de mentalidad. Es como decir, ¿cómo pude hacer semejante barbaridad? ¿Cómo pude hacer semejante locura? ¿Cómo pude cometer semejante horror? ¿Cómo pude pensar esto? ¿Cómo pude decir esto otro? El decir, cambié de mente y no puedo entender cómo llegué a eso. Y esto es el arrepentimiento, cambiar de mentalidad. Si vos no cambiás de mentalidad, difícilmente tengas un encuentro poderoso con Dios. ¿Por qué? Cambiar de mentalidad a veces significa renunciar a tu propia sabiduría. Cambiar de mentalidad significa renunciar a tus propias ideas de cómo tienen que ser las cosas. Renunciar, arrepentirte
significa humillarte ante la presencia de Dios y decir, todo lo que yo considero valioso lo reduzco a polvo, lo reduzco a basura con tal de ver la gloria de Dios. A veces no queremos despojarnos de nosotros mismos. A veces le ponemos condiciones a Dios cuando queremos que Dios haga algo. Y cuando le ponemos condiciones a Dios, estamos impidiendo lo que Dios quiere hacer. Porque lo que Dios hace, lo hace muy bien con sus propias condiciones, bajo sus propias pautas. ¿Qué tenés que hacer entonces? Preparar tu corazón. Así que, en primer lugar, es importante quitar los obstáculos. ¿Vos querés un renuevo con Dios? Quita aquello que está estorbando, aquello que te das cuenta que está afectando. Segundo lugar, prepara tu corazón. Arrepentite. Estate dispuesto a decir, lo que tengo no es suficiente. Lo que tengo no es lo mejor. Yo sé que Dios tiene algo mejor para mi vida. Eso es tener humildad. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Estar dispuesto a desechar lo propio con tal de tener algo de Dios. Y finalmente, servirle solo a Él. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Tomó un cordero y lo ofreció entero en holocausto. Un corderito que no tenía que ser sacrificado porque era de leche, es decir, un cordero que todavía estaba recién nacido y que era muy prometedor, que no tendría que haber muerto, lo toma y lo ofrece entero en sacrificio. Y el pueblo, cuando ve esto, interpreta, este cordero es lo que Dios en su amor y en su gracia está aceptando en lugar de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tendría que terminar quemado como este cordero por la acción de los filisteos. Merecemos que los filisteos nos venzan. ¿Por qué? Porque estamos alejados. Gracias. ¿Era yo el culpable? Bien. Veían en el cordero y decían, yo tendría que terminar como este cordero, pero Dios en su gracia lo aceptó al cordero en mi lugar. Por lo tanto, este cordero me representa. Es una forma de decir, yo le pertenezco entero al Señor. Así como ese cordero entero se quemó para Dios, yo debería quemarme para Dios entero. Esto fue el mensaje que Samuel dio al pueblo con este cordero sacrificado, pero lo quiero trasladar a nuestra época. Nosotros ya no necesitamos ofrecerle un cordero a Dios, porque Dios nos ofreció su cordero a nosotros. Jesús, el Cordero de Dios. Y cuando Él murió por nuestros pecados, Él se entregó entero. Jesús no tenía que morir. Vemos reflejada esta idea en Pedro, cuando Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores. Y el pensamiento de Pedro era, no, Señor, nunca te acontezca tal cosa. Claro, Jesús lo trató de Satanás a Pedro, lo retó, lo reprendió, porque tenía que cumplir con un plan. Pero el pensamiento de Pedro era el pensamiento humano. Hasta le dice, tú piensas como los hombres. Humanamente Jesús no tenía por qué morir. Pero desde el punto de vista de Dios, desde el plan de Dios, Jesús entregó su vida. Y a ver, quiero ver las manos de aquellos que saben que entregó su vida por ellos. A ver. Entregó su vida por vos, por vos, por vos, por vos, por vos, por vos. La entregó en pago por vos. Y si Jesús con su vida pagó por tu vida, Él pagó por tu vida, ¿a quién le pertenece tu vida? Señalad a quién le pertenece tu vida. Al Cordero. Al Cordero. Cada vez que la Biblia habla del Cordero de Dios, me está hablando de que yo pertenezco a Dios. Cada vez que digo la palabra Cordero de Dios, tomo conciencia que soy de Él. Y si tomo conciencia que soy de Él, ya no debo vivir para mí, sino debo vivir para Él. ¿Querés tener un encuentro con Dios? Entrégate de lleno al servicio a Dios.
Y uno dice, ¿cómo puedo servir a Dios? Servirlo exclusivamente a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dijo Jesús al diablo. No porque el diablo tuviera que hacerlo, sino porque era el mandamiento que había que cumplir. Uno lo sirve a Dios adorándolo. La adoración es un acto de servicio. No hay nadie que quede sin posibilidad de servicio en el momento de adoración. Adorarlo, hay una carga afectiva en adorar al Señor. Es mucho más que admirarse. Es el sentir amor, sentir pertenencia, sentir deuda, sentir gratitud y sentir admiración profunda hacia Él. Esto es adorar, esto es servir. Servir también es orar, interceder. ¿Sabías que Dios responde la oración? La oración eficaz del justo. Yo no sé cómo funciona. He tratado de ver cómo funciona. Todo tipo de ruidos. Estamos en familia. No sé cómo funciona la oración, pero funciona y Dios nos hace participantes de su gracia a través de la oración. ¿Querés servir a Dios? Orá. Intercedé. ¿Querés servir a Dios? Predicá el Evangelio de Jesucristo a las personas. Uno dice, pero yo no sé qué decir. Cuando recién me había convertido, y varias veces cuento esto, me pusieron para que me discipule un evangelista, un loco de la guerra, y me dijo, te espero el sábado a las 9 de la mañana en mi casa. Era un sábado que hacía un frío terrible. Ahí me fui y me dijo, vamos a orar un tiempo. Y ahí en ese piso helado, en esa casa prefabricada, 40 minutos con las rodillas en el piso frío, orando, me sentía como en Getsemaní. Pasa de mí esta copa. Después de ese tiempo de oración, calentó un jarro de leche con pan criollo. Dije, este era el momento más lindo, ¿no? Pancito. Y dijo, vamos a predicar. Y yo pensé, bueno, como los testigos de Jehová, uno habla y el otro le lleva maletín. Pero cuando llegamos a una esquina, Carlos me dice, yo voy para allá, vos vas para allá. ¿Y qué digo? Lo que Cristo hizo en tu vida, lo que el Espíritu Santo te dé. Bueno, hasta hoy no sé las burradas que dije. No sé. Lo que sí me acuerdo que visitando una congregación unos años después, un hombre me dijo, ¿usted se acuerda de mí? No, era un pibe yo, ¿no? No, la verdad que no me acuerdo. Usted vino a mi casa y oró por mi brazo que tenía un eczema y se fue el eczema y yo fui a la iglesia y ahora me estoy congregando, soy diácono. Y cuando vi eso dije, todavía no sé lo que le dije a ese hombre. Lo que sí sé, yo le hablé de Jesús y el hombre lo recibió a Jesús en la vida. No necesitas hacer un curso especial para predicar el Evangelio de Cristo. Esto es servir a Dios. Quita los obstáculos. Arrepentite y deja aquellas cosas que son estructuras de tu vida y entregate íntegramente al servicio a Dios. Y te puedo asegurar, te vas a llenar del gozo del Señor. Israel tuvo una gran victoria. Y nunca más volvieron a molestarlo los filisteos por un tiempo y hasta los amorreos se portaron bien. ¿Por qué? Simplemente por eso. Quitaron a aquellos dioses a los que se aferraban, se acercaron con un corazón arrepentido y decidieron servir solo al Señor. Cierra tus ojos por un momento. Es probable que algunos por cosas que van pasando en la vida, uno se va desgastando,
Uno empieza a estar con piloto automático. Esperás que llegue la hora que termine el culto y cumpliste con tu santa religión. Hasta ofrendaste y levantaste un ratito la mano. Pero necesitas un encuentro con Dios, un revivir, un avivamiento. No esperes que Dios lo haga por vos. Dios interviene cuando Él quiere, pero vos no te quedes esperando la intervención de Dios. Simplemente acordate que aunque te hayas equivocado, aunque hayas fallado, aunque te hayas enfriado, aunque te parezca que Dios se alejó de vos, Él nunca dejó de ayudarte. Como esa piedra, siempre estuvo y siempre estará. Así es Dios. Siempre estuvo y siempre estará. No esperes que se acerque, vos sos el que tiene que acercarse. Vos sos el que tiene que dejar esas cosas que tal vez son un obstáculo. Mientras todos están con sus rostros inclinados, quisiera hacer una invitación muy, muy especial. 4 invitaciones en realidad. Si estás con algún obstáculo en tu vida, algo a lo que te aferraste para reemplazar a Dios, algo con lo que te sentís seguro, pero te das cuenta que no es compatible con el Señor. Y hoy querés tomar la decisión de soltar eso, de dejar eso y empezar a confiar en el Señor. Si hoy querés tomar esta decisión, te invito a que ahí donde estás te pongas de pie. Dios bendiga a quienes se han puesto de pie. Segunda invitación. Si te das cuenta que tenés que arrepentirte de algo, renunciar a tu pensamiento, a ser sabio en tu propia opinión, si querés humillarte ante el Señor, decir, quiero dejar mis altiveces, quiero dejar mis orgullos, quiero dejar mis propias opiniones y quiero entregarme a que Dios haga lo que quiera conmigo. Quiero romper con mi orgullo, con mi soberbia, que a veces me frenan de recibir. Una soberbia que me hace filtrar las cosas y a veces despreciar lo que Dios me da, porque el mensajero de Dios no está ajustado a mis parámetros. Si hoy querés arrepentirte de corazón, cambiar de mentalidad, decir, Señor, yo quiero cambiar de mentalidad porque quiero tener un avivamiento en mi vida. Si es así, ponete de pie en este momento. Tercera invitación. Hace un rato hablaba de Elí, ese hombre inactivo, que como no hacía nada, le daba lugar a meditaciones enfermas. Si él hubiera servido de verdad. Y esto fue lo que Samuel le propuso al pueblo. Servid solo al Señor. Ya hablé de lo que es el servicio. Entregarte a la adoración, interceder, orar, testificar, integrarte a las posibilidades de servicio que hay en la iglesia, predicar a los perdidos directa o indirectamente con tu ofrenda a las misiones. Si hoy querés tomar la decisión de decir, voy a servir al Señor, estuve muy inactivo, quiero dejar de estar inactivo y quiero servir al Señor, esta es la oportunidad entonces para que te pongas de pie y tomes esta decisión. Última invitación. No llegué a ver quienes vinieron por primera vez, quienes nos están visitando. Y tal vez entre los que nos visitan están los que aún no han tomado la decisión de decir, yo quiero aceptar la paga de Jesús en la cruz por mis pecados. Yo quiero aceptar esta gracia de Dios. Yo quiero rendirme a Jesús. Yo quiero que Jesús sea todo en mí. Quiero empezar a vivir una vida cristiana de verdad, con Jesús en mi corazón. Quiero aceptar lo que Jesús hizo en la cruz
pagando por mis pecados para empezar de cero, pero con el Espíritu Santo en mi corazón. Si hoy quieres tomar esta decisión, te invito a que también te pongas de pie en este momento. Amén. Felicitaciones por esta decisión. Juntos vamos a orar al Señor. Señor, qué Dios bueno que sos. Que aunque a veces nosotros pensemos que se alejó enojado, ofendido y con justa razón, siempre estás. Como esa piedra firme. Siempre estás. Nunca dejaste de ayudarnos, aunque a veces vimos calamidades. Pero aquí estamos, aquí hemos llegado. Señor, cada uno de los que se puso de pie hoy está tomando un compromiso determinado. El de quitar los obstáculos, el de arrepentirse y humillarse ante vos, o bien el de servirte exclusivamente. Pero también están aquellos que hoy están aceptando al Cordero tuyo, a Jesús, para vivir una vida nueva. Pido tu bendición sobre cada uno, para que salgan hoy con un principio de avivamiento en sus vidas. Para que salgan del piloto automático, para que salgan de la tibieza y empiecen a llevar una vida llena de gozo y victoria. Un cristianismo legítimo y apasionado. Gracias, Señor, porque sabemos que lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un preciosísimo domingo y nos vemos la semana que viene celebrando la resurrección del Señor. Bendiciones.